Bienvenidos a Ponte Técnico, pero no tanto, un podcast donde hablamos de ingeniería, minería e infraestructura sin necesidad de un diccionario técnico. Aquí explicamos lo complejo de manera simple, con grandes invitados y muchas historias que nos ayudarán a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Nuestro objetivo no es solo entretenerte y enseñarte, sino que te vayas con algún dato, consejo o idea que cambie tu forma de ver las cosas. Así que recuerda, ponte técnico, pero no tanto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ponte Técnico, pero no tanto. Hoy tenemos una tremenda invitada. Ella es Gloria Hatt, ingeniera civil en transportes de la Universidad Católica de Chile con estudios en la Universidad de Georgetown. Fue subsecretaria y luego ministra de Transporte y Telecomunicaciones, liderando hitos como la electromovilidad, la modernización del sistema red y la llegada del 5G a Chile. También fue presidenta de Evópoli, fue consejera constitucional. Y hoy encabeza COPSA, el gremio de las concesionarias de infraestructura pública en Chile. Su trayectoria ha sido reconocida con muchos premios, entre los cuales está el Justicia Acuña Mena y el Premio Nacional CEI del Colegio de Ingenieros, destacándola como una de las voces más influyentes de la ingeniería y la movilidad en Chile. Gloria se ha consolidado como una líder que transforma la ingeniería en herramientas para conectar territorios, conectar personas y proyectar el futuro de Chile. Bienvenida, Gloria. Estamos muy felices de tenerte hoy acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, para partir, queremos ir hacia atrás, conocer un poco de la Gloria de cuando partió, para entender cómo llegaste hoy, dónde estás, ¿ya? ¿Qué te hizo estudiar ingeniería civil en transportes y no en otra rama de la ingeniería? Sí, lo primero que tengo que decir, y esto tal vez le va a servir a generaciones nuevas, es que a mí me costó mucho terminar la carrera. Yo me demoré 10 años en titularme. 10 años. Porque, como mi marido, yo pensé que era el sí, único. porque me casé en la mitad, tuve mi guagua, Ya. mi marido se enfermó, estuve 2 años fuera, después volví, empecé a trabajar antes de terminar. Así que fue bien historiado, y por eso me siento muy orgullosa cuando digo que soy ingeniero civil. Me imagino. ¿Y por qué transporte? Porque, mira, en mi generación esa era una especialidad nueva. Sistemas y transporte eran dos especialidades como creadas hacía pocos años. Okay. Y transporte tenía una particularidad que a mí me gustaba mucho, y es que combinaba la ingeniería dura con comportamiento de las personas. Tenía un componente social que a mí me llamó la atención, que no la tenía en las otras especialidades por razones obvias. Y aquí se trabajaba, como te digo, con modelos matemáticos, como se hace en todas las otras especialidades, pero había que hacer un esfuerzo muy grande también por entender por qué viajan las personas. Entender, claro, los tipos de viajeros, las sensaciones. Yo encontraba que eso era un complemento buenísimo. Como que le da una parte más blanda. Sí, tiene, buenísimo. A pesar de que muchos de los ramos eran igual matemáticas duras, pero había mucho de entender, y eso era más desafiante todavía, simular el comportamiento con modelos matemáticos. Entonces había que entender el comportamiento, después hacer una abstracción de eso y tratar de representar cómo la gente optimiza su viaje, cómo planifica. ¿Y siempre supiste que era ingeniería? Como siempre, igual en esa época no era tan común. Entonces, ¿qué te llevó a eso? Yo egresé el año 73, entonces no había tantas mujeres. No, yo tenía cursos de 100 alumnos en que éramos 3 mujeres, pero además en ese tiempo había mucho menos oferta, menos carreras. Y si a uno le iba bien en la universidad, estudiaba medicina, ingeniería o leyes, ¿eh? Y yo encontraba que medicina era muy largo, duraba más o menos lo mismo que ingeniería. Imagínate el criterio para descartar. Igual fueron 10 años. Y leyes no me llamaba la atención porque, mira, en parte porque para mí era desafío más fuerte la parte matemática. Me costaba más, entonces le ponía más. Y con una amiga llenamos la tarjeta, pero mi tarjeta tenía ingeniería civil en la Católica como número 1. Pero también tenía arqueología en la Universidad del Norte. O sea, yo de verdad que tenía así el mundo por delante. Buenísimo. Pongámosle a distintas cosas. Y quedé en la primera opción, así que seguí, no me arrepiento, me encantó la carrera, me he dedicado en cuerpo y alma realmente lo sabemos. a hacer cosas. Cuando saliste de la universidad,
¿Cómo se veía la movilidad y la infraestructura en Chile? ¿Qué te llamó la atención de esa época? Me imagino que era años luz de lo que estamos hoy día. Sí, era mucho más precario y yo creo que desde ahí siempre afortunadamente tuve la oportunidad de viajar harto. Entonces veía que había formas de hacerlo mejor. Claro. Que había sistemas que funcionaban bien. Un tiempo después yo empecé a trabajar en una empresa inglesa de consultoría, Steer Davis Gleave, y ahí el modelo inglés para mí se me quedó así, pero instalado. Wow. Y cuando llegué como subsecretaria hicimos algunas modificaciones legales para darle espacio a un modelo de ese tipo, y después cuando llegué como ministra lo instalamos. Entonces, no son cosas como que surgen de la nada, no es que dijéramos vamos a traer buses eléctricos, no, era un cambio de fondo que venía igual de la manera de organizar las piezas, que yo creía que se podía hacer mucho mejor y que efectivamente en el caso, por ejemplo, de Red ha mostrado que era mejor hacerlo así. Ese salto desde la consultoría al servicio público, ¿cómo fue ese salto? ¿Fue planificado o no, fue de la nada? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Para nada. Y ahí, mira, es una historia. Yo tenía una compañera en la universidad que se llama Ana Luisa Covarrubia, y ella era química. Y entró a trabajar a Libertad y Desarrollo, que es un centro de estudio de los partidos más bien de derecha. Y ella estaba en el área de medio ambiente y la pusieron también a cargo de transporte. Entonces escribía artículos, hacen publicaciones periódicamente y me los mandaba para que yo los revisara. Buenísimo. Entonces empecé revisando y después me pidió que escribiera algunas columnas. Entonces también escribí y después justo en ese trance vino la partida de Transantiago, que fue muy traumática, pero yo ya estaba trabajando en eso y me di cuenta que esto iba a resultar mal. Me di cuenta harto tiempo antes, porque la empresa donde yo trabajaba había hecho el modelo de Transmilenio. Ya. Y había muchas cosas del diseño de Transantiago que estaban mal hechas de ingeniería, digamos. Si fuera un edificio, tenía mal calculada la estructura. ¿Y tú ya lo habías notado? Sí, eso con los propios documentos. Uno sabía que había cosas que iban a fallar. La flota no iba a alcanzar, esa era la primera cosa que se calculaba con los propios números de las bases. ¿Qué año era esto más o menos? Eso fue el 2006, porque Transantiago partió el 2007, y en 2006 yo me dediqué a peregrinar por distintas oficinas con la misión de advertir que esto iba a fallar. Y lamentablemente no fui escuchada. En las últimas visitas, pasamos por varios ministros, de hecho, llevé unas propuestas de solución, wow. de alternativa. Entonces era como, ya era distinto, dado que esto no va a resultar, le propongo que se prepare y tenga esto y destine estas calles para los buses, qué sé yo, pero así con todo el plan. Y tampoco fui escuchada. ¿Y esto lo hiciste por amor al arte? Esto fue porque yo estaba haciendo el trabajo de consultoría para operadores locales, para algunos de los conocidos como micreros amarillos, que querían postular. Ellos querían entrar a la modernidad y para eso necesitaban profesionales que los asesoraran. Y yo estaba en eso, y por eso tuve acceso a las bases y a toda la información. Y ahí nos dimos cuenta en el equipo, que el equipo que había trabajado en Transmilenio, que esto venía mal. Mira, para dar un ejemplo, si tú tienes un 95% promedio de ocupación de los buses el día 1, quiere decir que muchos buses están a más del 100%, porque otros están en menos, pero si el promedio es 95, quiere decir que la flota no alcanza, no necesita cálculos mucho más sofisticados que eso. Y eso era una mala señal, porque si la flota no alcanza, quiere decir que el servicio iba a deteriorarse. Por otro lado, había un supuesto de que esto iba a mejorar tanto la eficiencia que con la misma tarifa, al integrar los servicios, se iba a producir un ahorro tan grande que iba a financiar los cambios de flota, el contrato de los choferes, la mantención profesional, y se dejaba una reserva, mira lo que es el mundo, una reserva por si algo fallara de $100 millones. Ya.
Ahora se le ponen 800 millones al sistema por año, para que tenga una orden idea de magnitud. No. Entonces no cuadraba por No ninguna cuadraba. parte, pero se llevó adelante igual. Se hizo igual. Se hizo igual y mis clientes hicieron ofertas y ganaron 9 de las 14 unidades en oferta. Así que el sistema tenía cosas con las cuales el proceso de licitación se podía llevar a cabo. Pero ahí se vio que a poco andar se puso en marcha ya en febrero del año 2007, si tú te acuerdas, el 10 de febrero. Y bueno, quedó en evidencia lo que Todo lo decíamos, que que ya los buses no venían. alcanzaban o que comprar más buses, el déficit se disparó porque no alcanzaba la plata, la recaudación no cubría todos estos gastos nuevos, y por eso es que yo siempre digo, aquí no hay una tarifa de Transantiago, porque partió con el supuesto de que los mismos, me acuerdo que en ese tiempo eran 380 pesos, iban a cubrir, y esto no solo no cubrió, sino que necesitó Claro, un más. subsidio grande. Entonces se fue ajustando un poco, pero no en la forma que uno calcula en ingeniería. Ya, este es el cálculo de la tarifa, ¿no? Esto Claro. fue cómo reparamos esto y cómo ¿Cómo lo hacemos que arreglamos para que sea, funcione? claro, cosa que ha ido ocurriendo en el tiempo, y yo creo que esto sí ha sido un esfuerzo continuo de muchos y de distintos gobiernos. Yo aquí a nadie le quito mérito de Claro. haber Todos han hecho aportado. algo para que mejorara. Pero yo cuando llegué como ministra vi que justo terminaban los primeros 10 años de los contratos y que la propuesta que había de licitar replicaba el modelo por otros 10 años más. Ya había que ya no. Y ahí hablé con No el de presidente nuevo. Piñera y ahí sí que me tiré a la piscina, porque le dije, presidente, la oportunidad, porque nos ha abierto la propuesta económica. Y por eso la podemos devolver, Perfecto. sin que nadie sepa cuánto era lo que ofrecían. Pero eso significa declarar desierto y hacer todo el diseño de nuevo. Y Harto el presidente trabajo. me dijo, ¿y lo podemos hacer? Y yo le Y tú ya tenías ya tu plan sí, armado. presidente, Me imagino. lo podemos hacer. Pero y ese salto, volviendo como a tu historia, en el fondo, tú estabas ahí como consultora. Sí. ¿Alguien te dijo como, ya, Gloria, tú nos dijiste que esto no iba a funcionar, entonces ven con nosotros? No, y ahí, bueno, yo seguí, después ahí me conoció Cristian Larroulet, Ya. y que él era director de Libertad y Desarrollo. Y un día me invitó a tomar un café cuando fue en la elección presidencial de Piñera 1. Ya. Y me preguntó si yo estaría disponible para trabajar en el sector público, nada más. ¿Y tú Yo al dijiste? presidente Piñera lo había visto una vez que me pidió una presentación, justamente para entender qué es lo que fallaba del sistema, y después me pidió que eso mismo se lo repitiera a su equipo en la oficina. Y tomé el café con Cristian y yo dije, en realidad la oficina, mi rol, yo estaba a cargo de las operaciones en América Latina, ya estaba bastante ordenado, así que le dije que sí. ¿No se te apretó la guata o como de entrar a la política? Y suponiendo que era como para seguir en ámbito de estudio. Ah, ya, digamos, no como tan expuesto. No, porque él no me dijo nunca el cargo. Claro. Y pasó un tiempo y de repente me llama el presidente Piñera Ay, qué para emoción. invitarme a ser subsecretaria, y yo que soy tira a la piscina le dije que sí al tiro. Me imagino. Y trabajé los 4 años con él muy bien, súper bien, nos llevamos muy bien. Yo lo echo de menos Me imagino. mucho. Y después, bueno, después de salir de subsecretaria recién, yo entré a la vida política. Y ahí me metí a Evópolis, estuve un año en la formación de Evópolis, dedicada 100% a eso. Así que entré tarde a la política. Pero fue como que se fue dando al final. Se fue dando. No es como que tú tuvieras esta vocación de yo quiero ser política. No, fíjate que, ¿sabes lo que va pasando con el tiempo? Que uno, cuando mira en retrospectiva, empiezas a encontrar algunas lógicas. Entonces, cuando yo le hago charlas a gente más joven, siempre los empujo, participen, comprométanse, sean activos en política, qué sé yo, sí. Es que es difícil, por eso hay que como cambiar de... Claro, como hay que no es un mejorar. rubro que uno dice como, yo quiero llegar ahí. Como que generalmente como que uno lo... Pero partan haciendo cosas. Y cuando yo miro en retrospectiva, muchas cosas que parecen como que ocurrieron al azar, no fueron tan así. azar. Porque eran
o decisiones que yo iba tomando. Te iban llevando para allá. Claro, que marcando el después trayectoria. encadenándolas, uno dice, aquí había un eje, una cosa, pero que yo no tenía conciencia de eso en ese momento. Me imagino. Es que uno cuando va tomando las decisiones tal vez uno no se da cuenta que No. está como decidiendo su Sí, futuro de a poquito, como que lo va exactamente. tejiendo. ¿Qué decisiones o renuncias fueron necesarias a todo ámbito personal para llegar a donde estás hoy día? Uy, harta, harta. Me imagino. En mi generación, además, no estoy exagerando, había profesores que consideraban que uno tenía que probar que quería ser ingeniero de verdad. Entonces la exigencia era muy fuerte. La carrera misma es pesada. Y siendo yo estaba casada y con guagua, entonces dormía muy poco. Yo creo que por eso me llevaba tan bien con el presidente Piñera, porque él dormía poco también. Se parecían. Entonces me llamaba a cualquier hora y yo estaba despierta. Eso primero, el sacrificio como de vida, digamos. Después, en siguientes etapas, con oportunidades profesionales interesantes, tuve siempre el respaldo de mi marido. Mi marido era militar, así que también venía de un mundo bastante conservador, pero él siempre me apoyó, siempre me empujó a que saliera adelante y que tomara las oportunidades. Y eso significaba muchas veces renuncias de vida familiar, por ejemplo. O empezar después que él se retiró del ejército, de la vida activa en el ejército, ahí yo entré a la política, en parte entré tarde por eso. Y ahí se agregaba más actividad en horarios incompatibles con la vida familiar. Entonces yo creo que hay sacrificios familiares y uno se pregunta si harían lo mismo de nuevo. Claro, y de repente cuando escucho a mis hijos que me dicen, pero ¿cómo te cuestionas eso siquiera? Entonces me vuelve el alma al cuerpo. Valió la pena. Sí. Qué bueno. O sea, igual tuviste un apoyo familiar importante para poder completamente lograrlo. Fundamental. Sí, yo creo que las mujeres a veces nos cuesta poner eso en la balanza y saber si realmente lo estoy haciendo bien o no, estoy bien renunciando a algo por otra cosa, me imagino que ese peso igual es... Pero nunca yo tuve, por ejemplo, la sensación de que mi marido me cobraba por eso, digamos, algún sentimiento. Buenísimo. No, eso fue fundamental, que yo sentía que para él era como un orgullo. Buenísimo. Cada vez que yo tenía un avance. Es que sí, pues me imagino, es que es un orgullo cuando uno quiere a alguien mucho y lo ve crecer. Ya, Lore, nos vamos a mover a la parte más técnica. ¿Ya? Vamos. La idea de esta sección es que podamos entender un poco, está enfocada al transporte, a los trenes, al metro y un poquito sobre COPSA como para poder entender. Ya. ¿Cuáles son las principales problemáticas que soluciona o estudia la ingeniería de transportes? En palabras simples, para que todos podamos entender. Yo creo que si hay que hacer una frase muy sencilla, es la movilidad de personas y bienes. Es desplazar o facilitar el desplazamiento de personas en las ciudades, entre países y las cosas, los bienes. Cada vez más la logística, todos hacemos compras por internet. Sí. Mover todo eso que a veces uno se compra un rush y te llega, eso significa una cadena logística tremenda. Y transporte cubre todo eso. Yo cuando miro, digo, todo es transporte. A veces uno mira desde una terraza y ves pasar el tren. En Valparaíso me pasa. Y veo los barcos y veo el metro. Todo se está moviendo. Y digo, todo es transporte. Sí. Todo se está moviendo, sí. Y cuando hablamos de modernizar el sistema red, ¿qué significa en simples palabras? ¿Es solamente el cambio que tuvo de nombre o...? No, significaba... y sigue significando un cambio de estándar. Y por eso cambiamos el nombre. El nombre es un derivado del cambio más de fondo. Cuando partió Transantiago, ¿cuál es la diferencia más importante? Es que en el modelo original los operadores eran dueños de los buses, de los terminales y tenían los contratos de los conductores. Ya. Eso hacía que el Estado no tuviera control sobre los activos estratégicos. Entonces podía dar un mal servicio y si yo, por ejemplo, caducaba el contrato, el problema era mío como autoridad, porque me quedaba con un sector de Santiago completo sin transporte.
porque el operador podía vender sus buses, vender los terminales, Y chao. y no era problema de él, se iba a Bali el resto de su vida, y yo me quedaba con el tremendo problema de 1.500 buses menos en el sistema. Entonces yo encontraba que había que tener, primero, contratos más chicos, de manera que no quedaras capturado por un operador, más de corta duración, no asociado a la vida útil del bus, sino a un lapso en el que pudieras Menor medir de por años. calidad de servicio. Perfecto. Y si te ganabas los índices de calidad de servicio, podías extender, Renovarlo. pero siempre sujeto a calidad de servicio. Y la gran transformación fue que dejamos los buses controlados por la autoridad. Es un leasing de Sí. privado, pero el control lo tiene la autoridad de transporte. Y los terminales los expropiamos, compramos o arrendamos, pero también quedaron controlados por la autoridad de transporte. O sea, como que la red completa quedó a cargo. Entonces, ¿qué licitas tú? Solo la operación. Perfecto. Con eso hay mucho más operadores en el mercado, porque no tienen que tener la espalda financiera que se necesita para comprar buses y terminales. Perfecto. Solo operan. Y como hay más, si uno opera mal, es creíble que tú lo vas a sacar del sistema y lo reemplazas por otro. Claro, porque los buses, todo eso no es de ellos, sino que solamente Entonces, tú estás por eso controlando la es un operación. cambio Perfecto. bien fundamental, y tiene que ver con quién controla los activos estratégicos y quién puede poner las condiciones. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión de por qué al principio el Transantiago como que le costó mucho la llegada? Además de que ya tú venías, ya entiendo que tú venías preguntando que no iba a funcionar, pero también la gente no sabía tanto eso, pero igual le costó llegar a la gente. ¿Por qué crees tú que tuvo tan mala fama al principio? Porque dio mal servicio. Aquí la clave es el servicio. Y la evaluación con la que uno tiene que medir el resultado es la satisfacción de las personas. Y yo me fui muy contenta porque Red tenía nota sobre 5 en todas las unidades. Y ya habíamos echado a andar algunos corredores en regiones, que no se queda atrás porque para mí regiones era súper importante también. Pero la medición de satisfacción de los usuarios es lo más importante. Y por ejemplo, en el diseño original, ¿tú te acuerdas que eran troncales y alimentadores? Uh-huh. Para que eso funcione, en los troncales tienes que tener mucha ganancia de velocidad. Entonces necesitas troncales de vías dedicadas. Claro, como que no. Que fue no el gran el déficit taco. de Transantiago. Porque cuando tú tienes alimentador y troncal, obligas a la gente a transbordar. Y la percepción, eso está medido, del minuto transbordado equivale a 3 veces el minuto viajado. O sea, la molestia de transbordar de cambiarte de bus es a muy uno, grande. Ya, perfecto. Y cuando tú obligas a transbordar y además no tienes la ganancia en Del las tiempo. troncales, lo que estás haciendo es aumentar la molestia y aumentar el tiempo de viaje. Ese fue el gran la dolor gente, de además de que tenía que Transantiago. cambiarse, se iba a la troncal que debería Se haber sido iba más rápida. a una troncal que era una calle compartida con otros autos. Perfecto. Entonces, por eso son problemas estructurales de diseño e ingeniería, no era misterio. Ya. Ya sé que ya venía claro, y predicando, el gran problema es que para las personas el costo de viajar, que siempre es un costo y siempre es desagradable al final, porque es consumo de tiempo, tú podrías estar haciendo otras cosas, aumentó en vez de mejorar. Ya. O sea, está claro por qué la gente no lo quería mucho al principio. Sí. Moviéndonos un poco al 5G, ¿ya? Sí. Suena súper técnico. ¿Qué cosas concretas cambian en la vida de las personas con 5G y cómo se puede linkear con el transporte? 5G es una cosa muy maravillosa que yo creo que se ha desplegado todavía en un nivel muy básico de comunicación telefónica, digamos, celular. 5G tiene una característica que la hace distinta a todas las generaciones anteriores, que es la latencia, es una muy baja velocidad de respuesta, o sea, perdón, muy alta, Inmediata. muy bajo tiempo de Sí. respuesta, muy alta velocidad de respuesta. Y por eso con 5G se pueden hacer incluso operaciones a distancia, porque es una tecnología que te permite respuesta casi instantánea. Perfecto. Esas aplicaciones todavía yo creo que no se han desplegado completamente. Como telemedicina, a mí me tocó hacer una ecografía ¿Ya? con el médico en otro lugar. Y estaba la subsecretaria, la Pamela Guidi, con un guante
con sensores. Entonces Wow. pasábamos la mano de la Pamela por la guatita de la señora embarazada y al médico que estaba en otra comuna Lo le estaba llegaba en viendo. la pantalla la Wow. imagen y él tenía un joystick y con ese joystick le mandaba señales al guante Como... de la subsecretaria y él hacía la ecografía a distancia. Wow. Eso, imagínate el avance que es para zonas rurales. Es espectacular. ¿Qué año fue eso? Fue el 2021, de haber sido, sí. Wow. Sí, es bastante reciente. Y hay muchas aplicaciones de ese tipo que permiten solucionar problemas muy concretos de la vida de las personas. De educación también. ¿Y cómo se linkea como con el transporte? Y con el transporte, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, los sistemas de pago Ah, ya, perfecto. instantáneos, porque tú pagas con el celular y se registra el pago instantáneamente. Todo lo que signifique Como más acelerar inmediato. las tecnologías, los sistemas que se conectan también para los posicionamientos geográficos. Hay muchas cosas de transporte que pueden mejorar todo, bueno, toda la logística. Sí, Se me puede imagino. optimizar usando sistemas también 5G. Como la programación y eso se puede mejorar, como saber a qué hora va a llegar el bus que estoy esperando. Eso no depende de 5G, Ah, ya. depende más bien de, bueno, mejora con 5G, sin duda, pero depende del software que ya existe. Perfecto. Si tú usas la aplicación Red, yo siempre la tengo porque lo uso harto, ¿Ya? tú buscas, pones el paradero en que estás y te dice qué buses vienen y a cuánto tiempo están. Perfecto. La aplicación Red. Y funciona perfecto. Vamos a entrar un poquito al metro, considerando Ya. que este año se cumplen 50 años, entonces quisimos Sí. hacer como un especial, no una especial, pero unas preguntas de metro para no dejarlo afuera. También considerando que ha transformado la ciudad y la conectividad de todos los chilenos. ¿Cómo se construye una nueva estación de metro? Como, me imagino que donde se va a poner, se hacen estudios, como ¿qué Sí. se considera como para elegir las estaciones? Sí, para elegir, o sea, A para simples decidir una rasgos. Sí, línea claro, de metro, una línea. Primero, la decisión de modo de transporte no es arbitraria, no es que uno llegue de ministro y diga, yo voy a hacer metro. Ya. Cada modo responde a perfiles de demanda distintos y los metros son para grandes demandas. Perfecto. Y grandes demandas en ejes. Por eso uno refuerza ejes con buses, porque con eso va fortaleciendo demanda para que la siguiente etapa sea metro, por ejemplo, o Perfecto. trenes. Uno va construyendo, hay tablas, es una cuestión técnica. Uno hace el trazado y se hacen mediciones. Y por eso la pregunta clave, a mí me la enseñó un ingeniero español que venía en el inicio de las concesiones. Y yo había hecho todos los estudios bien Bien mate. bien matea, bien cuadrada, con todas mis fórmulas, qué sé yo. Y de repente me dice, ya, perfecto, entiendo todo esto, pero quiero saber una cosa. ¿Por qué viaja la gente? Y yo encontré que esa pregunta era killer. Sí. Esa es la pregunta que uno tiene que resolver. Entonces, en metro, uno ve también por qué viaja, cómo es el sistema de actividades, cuántas veces en el día viajan. Todo eso se mide. Y una vez que mides eso, hay modelos de simulación con los cuales uno define cuáles son las localizaciones óptimas. Claro, En perfecto. términos de el menor consumo de tiempo de las personas, de la rapidez de conexiones. Todo eso se puede representar con modelos cada vez más sofisticados. ¿Cómo evalúas el impacto de seguir extendiendo el metro para la vida diaria de quienes solo dependen de buses hoy día? Ah, maravilloso. Me imagino Nosotros un teníamos cambio, el sí. plan con el presidente y con Luis de Grange que nadie quedara a más de 500 metros de una estación de metro. Ah, wow. O sea, que todos pudiéramos caminar 4 o 5 cuadras como Eso máximo sería y tener demasiado- una estación de metro. Eso permite una conexión del tipo que uno ve en París, en Londres, donde Que te puedes donde, mover, donde vayas te donde puedes mover en vayas metro. tienes, claro. O tienes combinación con tren. Y uno debiera empezar a mirar otras ciudades también. Concepción, por ejemplo, con 2 millones de habitantes, con un sistema económico ya bastante autónomo. Se podría... Tiene la primera concesión urbana fuera de la región metropolitana con el puente Ah, industrial. Sí, porque la abrieron hace- Tiene ferrocarril, tiene puerto. Es un polo donde uno podría empezar a pensar que hay escenario, por ejemplo, para algún tipo de transporte urbano masivo, como es el Perfecto. metro.
Pero no depende de la voluntad solamente. No me imagino. Porque hay otra cosa. La inversión es muy grande. Entonces tú necesitas una carga muy grande de mucho corte de pasaje. Porque Ya. la línea 1, por ejemplo, recauda mucho, porque sube y baja gente todo el rato. día. Y eso es el óptimo, porque tú con eso tienes una venta de pasajes Un flujo que te como permite constante. cubrir parte de la inversión. Perfecto. Pero eso me imagino que todo eso se estudia y Sí, después se... todo eso, para todo eso hay modelos de simulación. Sí, hoy día consideramos que el metro funciona bien, ¿ya? Sí. Pero ¿cuál consideras que es la mejor estrategia para mejorar la experiencia del usuario? ¿Más estaciones, más frecuencia, mejor accesibilidad? Bajo tu opinión. Es que no es tan opinable, Ya. pero la variable clave para las personas es el tiempo de viaje. Y en la medida que uno tiene más o menos resueltos los tiempos de viaje, empiezan a pesar más los factores cualitativos. Y por eso la inversión en estaciones bonitas es importante. Sí, po. Para mí la Como la del estética era Mood. muy importante. Los La- buses sí. con colores que fueran Lindo. bonitos, para mí era muy Es clave. que es verdad, igual es parte de Que la tengas experiencia. wifi en las estaciones, que tengas cámaras. Los temas de seguridad ahora, por ejemplo, pesan mucho. Empieza a haber elementos, que tengas comercios, que tengas áreas donde puedas sentarte y esperar, Tomarte un café. tomar un café. Todo eso empieza a ser parte como Relevante. del agrado del viaje. Y por eso en los buses, que no se puede hacer lo mismo, a los buses le pusimos wifi, aire acondicionado, Distintas formas de poder calefacción. mejorar Claro. la... Perfecto. Moviéndonos un poquito hacia los trenes. Sí. ¿Qué rol juegan los trenes hoy en Chile? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué se habla de que necesitamos más trenes suburbanos? ¿Qué rol tienen los trenes? Hace décadas como que se invertía más en trenes, se dejó de invertir en trenes, porque... Sí, los trenes son clave por la estructura de Chile de Ujú. partida, y por eso tienen muchos años. De nuevo, no es una decisión arbitraria, y se dejó de invertir porque no eran rentables. Por lo mismo que te decía, porque había tramos ya, donde bien si tú vacío. tienes un tramo en que se sube un grupo de personas, recorre y se baja ese grupo de personas, con solo ese grupo de personas tienes que financiar una inversión tremenda. Entonces, Perfecto. ¿por qué el tren al sur se ve mucho más viable que al norte? Porque hay muchas más ciudades donde la gente va subiendo y bajando. Perfecto. Entonces lo que hicimos, y me acuerdo muy claramente con el ministro Pedro Pablo Errázuriz, Ujú. fue poner foco en los trenes de cercanía, que unen zonas Distancias más suburbanas, claro, con las ciudades, y tienen mucho más frecuencia todo el día. Una vez que uno fortalece eso, vas fortaleciendo otros tramos así, y después Se va alargando. juntas todo. Perfecto. Y así fue pensado para llegar hasta Chillán, que se rehabilitó la vía, además las estaciones, y ahora con el nuevo puente ferroviario sobre el Biobío, Ujú. ya se puede hacer lo mismo del Biobío al sur, porque el gran problema que había era el cruce del puente ferroviario, que tenía más de 100 años, 120 años, algo así, el antiguo, Ujú. y no se podía circular a más de 10 kilómetros por hora. Entonces, era un impedimento grande. El nuevo puente está Hoy día ya maravilloso, está, sí, maravilloso, sí, sí, espectacular. precioso. ¿Cuál es tu opinión respecto al famoso proyecto del tren Santiago al Paraíso? ¿Crees que se justifica técnica y económicamente? Yo creo que es necesario, siempre que la solución, o sea, creo que es necesario de todas maneras. A pesar de que hay gente que dice que cuando se mejora tanto la conectividad entre zonas cercanas, lo que hace es que más bien la zona más potente, que es la región metropolitana, absorbe a la Ya. otra ciudad, y la gente se viene a trabajar Como acá. que no beneficia a la región, Claro, sino como que solo al... justamente. Entonces hay un riesgo de eso. Pero tanto San Antonio como Valparaíso tienen puertos, y puertos que necesitan conectividad ferroviaria para la carga. Perfecto. Si uno tiene un buen sistema de carga ferroviaria, aseguras que tienes un sistema también de pasajeros. Entonces no se puede mirar solo, no es... como una combinación. Tiene que ser una combinación, porque la carga ayuda a hacer viable el proyecto. Y creo que es bueno hacer una conexión,
dudo que por el trazado actual, que es muy Eso te iba a complicado. preguntar, ¿qué crees que es más viable, el Sí. trazado actual o un nuevo trazado? Yo creo que un nuevo trazado, a pesar de que es más caro, y ahí de nuevo tenemos el problema que si queremos de alta velocidad, tiene que tener pocas estaciones. Si tiene pocas estaciones, tiene poco corte de flujo. boleto. Ya, perfecto. Entonces, no es Ya tan estamos fácil. entendiendo. No es tan fácil. ¿eh? Oye, y finalmente, respecto a COPSA, ¿a qué se dedica un gremio como COPSA? Así, COPSA simple- reúne, sí, 43 contratos de concesión. Son Perfecto. concesionarios. Todos nuestros socios tienen contratos con el Estado para proyectos de infraestructura pública. Eso es algo que a mí por lo menos me atrajo mucho, porque es seguir haciendo política pública desde el lado privado y es toda infraestructura pública, es de propiedad del Estado. Todas las concesiones, eh, los hospitales, las cárceles, todo lo que son socios de COPSA son infraestructuras de propiedad del Estado. Perfecto. Y lo que hace el privado es que administra este contrato y financia cuando el Estado no puede financiar. Entonces pone los recursos, construye, opera o le pagan un subsidio en el caso de los hospitales o cobra un peaje por un tiempo largo Una tarifa, sí. en el caso de la carretera para pagar las deudas, la deuda de construcción. Y después eso se le devuelve después de un cierto tiempo se Cuando le devuelve. termina la concesión, toda esa infraestructura pasa al Estado, Perfecto. porque nunca ha salido del Estado, esa es la verdad. Es una Está una operada buena por un estrategia privado. para poder avanzar. Exactamente. Lo que Perfecto. permite es que el Estado pueda priorizar algunas urgencias o la mayoría de las urgencias sociales, que son siempre las más apremiantes, sin dejar atrás la infraestructura que es clave para el desarrollo. Perfecto. Nos vamos a ver un poquito ya, aparte ya seguir conociéndote un poquito a ti. Vamos a hablar los desafíos de tu carrera, sobre todo la parte Sí. más política. ¿Qué fue lo más difícil de saltar a la política, de estar tanto a la palestra cuando ya eras Sí. ministra? ¿Qué fue lo más difícil de estar ahí tan expuesta? Eso mismo, el hecho, yo soy más puertas adentro. me gustaba por eso mucho la consultoría, trabajar sentada en mi escritorio haciendo todas estas planificaciones, los modelos. Y la exposición pública tiene dos partes. Tiene una parte que es muy agradable y que hasta ahora a mí me saluda gente en la calle imagino. y siempre Mucho amable, cariño. siempre en las micros, en todas partes. Pero hay gente mala onda que no me ha tocado en la calle, pero sí en las redes sociales, esas descalificaciones, no solo a mí, a mi familia. Igual es duro porque tocan es algo muy duro. personal. Y me acuerdo de un grupo bien particular, que eran unos grupos que reunían a ciclistas, que fueron muy duros conmigo, pero muy duros. Y entre ellos había personas que eran parte de los grupos con los cuales yo me reunía permanentemente. Entonces le decía, ¿pero por qué tienen que ir a funarme a mi casa si aquí es cosa que vengan y hablan conmigo? Me decían, no, es que no es personal. Ya. Entonces le decía, bueno, explícame tu concepto de personal. Porque si está yo viniendo a soy mi la casa, misma sí, persona, aparte. digamos. Además, yo soy la misma persona. Entonces, a mí me duele que se use esa violencia, porque además yo no la uso con nadie, pero Obvio. con nadie. Tú puedes revisar todas mis redes sociales Y nunca. de mi historia de vida. Nunca, nunca, nunca he agredido a nadie, porque considero que no es así como uno se debe tratar. ¿Y qué herramientas sientes tú que te han ayudado a sobrellevar todas estas cosas como herramientas personales? Sí. Porque me imagino que ya lo técnico ya lo tienes, pero hay herramientas personales que tal vez son claves para poder sobrevivir en este... Sí, mira, yo soy hija y esposa de militares y el sentido del deber me acompaña desde la cuna. Entonces, yo no sé, mi marido murió cuando yo era ministra y una de las conversaciones que tuvimos fue en qué momento yo dejaba el ministerio. Y la respuesta de mi marido fue, tú hiciste un juramento y mientras el presidente no disponga que tú te vayas, tú tienes que seguir en lo que estás. ¿Y cómo fue sobrellevar eso? Fue durísimo, pero por eso te digo, el sentido del deber para mí es una cosa muy fuerte. Y creo que eso ayuda y uno logra separar estas cosas que son baches, a veces muy duros, de
la obligación, pero no solo la obligación, sino el objetivo por el cual uno está ahí. Tiene que ver también como con la pasión, como que al final lo estoy haciendo porque... Lo estoy haciendo porque yo estoy convencida de que puedo, no sé, mejorar el transporte público. Esa es una cosa que para mí, por lo menos, era un motivador muy fuerte. Qué importante igual. Y yo creo que para el ministro actual también. Ya, nos vamos a mover a las preguntas random. ¿Ya? Aquí Ya. no hay respuestas buenas ni malas, solo queremos conocer tu lado más, más dinámico, más... Ya. El otro lado de Gloria, ¿ya? A ver. Si no hubieras sido ingeniera, ¿qué hubiese sido? Artista, habría sido escultora posible. ¿Escultora? A mí me encanta el arte, me encanta el arte. Qué buena. ¿Y te gusta la greda? No, y me gusta la costura, tuve una tienda también. Así Ah, que wow, no. ¿una tienda de ropa? Sí, No. ¿Sí? Sí. Pero habría estudiado arte. Buenísimo. ¿Metro o bus en hora punta? Metro por la certeza del tiempo de viaje, que es una variable muy clave. Es verdad. Pero uso harto bus, tengo que decir también. Si fuera una línea de metro, ¿cuál sería? ¿Sí por qué? Yo creo que la línea 3 posiblemente porque une sectores distintos, porque tiene el diseño moderno, porque integra mucho, sí, seguramente. ¿Plato de comida o tipo de comida favorito? La cazuela, pero sin duda ninguna. ¿Qué es peor? ¿Quedarte atrapada en un taco en Vespucio o un debate político eterno? Es que en las dos uno se queda atrapada. Por eso, ¿cuál prefieres? ¿Qué prefiero? Preferiría el debate político porque por último le puedo poner más de lo tuyo. De entretención, no sé. ¿Cuál es el proyecto de infraestructura pública en Chile que más te emociona hoy día? Uno que no está todavía terminado, que es el puente Chacao. Me imagino que hacer esa respuesta. Por las dimensiones que tiene, o sea, no me cabe duda que eso va a estar entre las obras del National Geographic, en fin. Como desafío de ingeniería, eso es de otra escala. ¿Película favorita? Hoy hay muchas, pero El secreto de sus ojos. Buena película. Una argentina maravillosa, Frances, que es un drama terrible. Y hay tantas, me encanta ver películas, así que... ¿Tienes algún talento oculto? Aparte de la ser costura, artista, yo creo. Ajá. ¿Y la tienda de ropa vendía ropa tuya? Sí, pues la hacía yo. Wow. Yo era subsecretaria y me quedaba hasta las 2 de la mañana cortando vestidos. Oh, ¿cuánta energía? ¿Tu libro favorito? Uy, hay hartos. Hay uno que se llama Con los ojos bien abiertos, que es de un crítico inglés de arte, que es muy bueno. Y uno que me encantó, que leí hace poco, que es Hildegarda, de Hildegarda de Bingen, que era una abadesa del siglo XI. Wow. Y que era muy liberal. Y ella rompió muchos esquemas, ¿Te sentías un poco doctora de la identificada? iglesia. No, rompió hartos esquemas, pero además ella era muy múltiple. Escribió libros de botánica, de física, de filosofía y luchó por poder publicar. Y convenció al Papa de ese tiempo de que ella tenía experiencias místicas. Y ahí entonces le llegaba la inspiración y escribía. Suena como un buen libro. Es un tremendo libro, entretenido, sí. Ya. Y para ir cerrando, nos gustaría mirar un poquito hacia el futuro. ¿Cómo te imaginas la movilidad en Chile de aquí a 20 años? Me imagino varias cosas. Primero, que no haya diferencia entre Santiago y regiones. En 20 años más, yo esperaría que el estándar alto esté vigente en todo Chile. Y que da lo mismo en qué ciudad uno vaya, uno puede usar el sistema con confianza y con buena información y con un altísimo estándar. Sería eso, muy lindo. Siempre pensando en transporte público. Sí. Algunas líneas de metro tal vez fuera Santiago, podría ser. Y modos nuevos. Yo creo que formas nuevas de viajar. Hay sistemas, aplicaciones en que uno carga en Viena, por ejemplo, cargas que están experimentales todavía, pero en 20 años más seguramente van a existir. Cargas tu calendario y la aplicación te arma el viaje. Ah, buenísimo. Entonces te llegan mensajes, dice, vas a una reunión, por ejemplo, que tienes programada y te dice, tu auto te está esperando abajo. Te compra el ticket, todo. Te lleva al aeropuerto. Buenísimo. No, ese tipo de cosas yo creo que cada vez va a ser más fuerte. Algunos vehículos autónomos, no mucho.
mucha electromovilidad. Sí, me imagino un escenario bien distinto, pero mucho más cómodo para viajar. Buenísimo. ¿Qué consejo le darías a un joven ingeniero que quiere involucrarse en el servicio público hoy día? ¿Qué consejo? Que vaya, de todas maneras, yo no voy a decir cuál es mi partido, pero empieza con E, que ingrese a la juventud, que se comprometa. Yo creo que eso es lo que necesitamos para que la política se renueve, que haya nuevas generaciones, que haya personas con capacidad de aporte interesadas en el servicio público, Sí. desde cargos públicos, pero también desde la política. Yo Sí. entré a la política en parte con un objetivo peregrino que era ponerle más ingeniería a la política. En eso me fue pésimo. Yo digo, mis KPIs estuvieron bien porque pasé de 1 a 8 alcaldes, ganamos un gobernador, me fue bien en eso, en las elecciones. Pero lo que yo quería era una política más estructurada, más programada, difícil. con más datos, con más información. Eso lo pueden lograr generaciones nuevas. Y un consejo práctico para enfrentar los desafíos de la vida profesional, así que te ha ayudado a ti a llegar donde está hoy día. No tener miedo. No tener miedo. Es un muy buen consejo. ¿Sabes qué? Yo siempre digo, mira, lo peor que puede pasar es que no resulte, pero hay que tirarse, lanzarse. Hay que tirarse a la piscina. Sí, yo por lo menos he hecho eso en la vida y te ha funcionado. Me ha funcionado la mayoría de las veces, pero hay veces que no, y si levantas. no, a otra cosa mariposa y uno Buenísimo consejo. se va por otro. No tener miedo, no hay nada que tener miedo. Claro, una cosa que yo veo a veces en las generaciones más jóvenes es como una búsqueda de mucha seguridad. Sí. Total que sí. Y yo creo que eso, fuera. El miedo es parte de... O sea, hay que saber manejarlo. La gente lo evitamos. Sí, hay que lanzarse y uno tiene que confiar en las capacidades, en la formación que tuvo, en la imaginación que te acompaña. Y la otra es estudiar mucho. Yo tengo 70 años y no paro de estudiar. Seguir estudiando. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos hoy día, por entregar tu experiencia, tus historias. Lo disfrutamos mucho. Gracias por demostrarnos con visión y trabajo. Podemos construir un país que avance hacia adelante. Así que muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ti. Encantada. Y síganos en las redes sociales y los esperamos en un próximo capítulo de Ponte Técnico, pero no tanto.